Buenas noches a todos, probando audio, video y presentación. Buenas noches, ingeniero, se escucha bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, las clases anteriores vimos algunos métodos en campo de cómo podemos determinar el módulo elástico de un determinado suelo. De todas formas, esos son equipos para, como les había comentado, para diseño de vías de bajo tráfico, como es por ejemplo el DCP, si bien que se puede extrapolar también a tráfico pesado, y también para controles de compactación, como hablamos con el GeoGauss, ¿no? Algunos casos típicos de aplicaciones. Hoy en día vamos a entrar a la parte más neurálgica, diría yo, más importante, ¿no? de este módulo, que es la determinación del módulo resiliente mediante el ensayo ASHTO T307. Es el método más riguroso y científico, digámoslo así, para determinar el módulo resiliente de un suelo. Básicamente este es el equipo que a lo largo de la presentación del día de hoy vamos a explicarlo de forma más detallada, ¿no? Entonces, la gran importancia del módulo resiliente de un suelo, como hemos venido hablando anteriormente, en un pavimento yo puedo tener una capa de rodadura, ¿no? De concreto asfáltico o de pavimento rígido, y de ahí yo tengo capas granulares, ¿no? Entonces es muy importante hoy en día poder yo determinar cuál es la deflexión que bajo una carga de eje de una determinada intensidad P1 me deforma mi pavimento, y cómo cada una de estas capas, además de presentar una deformación, cuando esta carga se retira, es muy importante medir si toda esta deformación es eliminada o si existen deformaciones residuales, ¿no? Entonces, hoy en día, las tensiones que va a sufrir, por ejemplo, mi carpeta asfáltica, me van a determinar cuántos ciclos, por ejemplo, de carga puede aguantar mi carpeta asfáltica hasta que empiece la propagación de fisuras. Y esta intensidad de tensión de tracción cíclica por acción del tráfico que se va a presentar a nivel inferior de mi carpeta asfáltica va a depender mucho también de cuánto va a ser la deformabilidad de las capas de suelo inferiores que voy a tener, y que va a ser directamente influenciada por el mayor o menor valor de módulo resiliente que presente un suelo. Bueno, para ir entendiendo un poco, ¿no?, la filosofía del triaxial dinámico, vamos a suponer que tenemos una carga de eje de camión de intensidad P1. Ustedes, el suelo, vamos a suponer que es un suelo A, y ustedes deben recordar que la presión del suelo varía en función de la profundidad. ¿Sí? Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, conforme mayor profundidad yo tenga, mayor va a ser el empuje lateral del suelo con la profundidad, ¿no? ¿Cierto? Conforme a este gráfico que les estoy esquematizando aquí en color magenta. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo tengo una carga vehicular que somete mi
mis capas de suelo A, yo a cierta profundidad H, como ustedes han visto de las teorías elásticas del suelo, voy a tener un determinado estado de tensión en el suelo, provocado por mi tensión de desvío, que es la tensión que es transportada por mi carga de eje hacia las capas inferiores y por una tensión circunferencial, porque podemos decir que es un problema axisimétrico, es decir, en 360 grados el bulbo de presión es simétrico, en 360 grados es lo que sería un problema axisimétrico. Entonces, si yo estoy analizando mi análisis de tensiones a una profundidad H, esta tensión de desvío, que es mi tensión axial, ¿por qué llamamos tensión de desvío? Por lo siguiente, vamos a suponernos este punto donde no hay carga, este punto donde no hay carga, también una profundidad H. Entonces aquí, en esta situación, yo tengo solamente las presiones de confinamiento del suelo, algo similar a las presiones hidrostáticas en tres dimensiones donde yo tengo sigma 3. Esta sería la condición natural del suelo a una profundidad H, digámoslo así, una condición, digámoslo, idealizada. Pero cuando yo tengo P1 acá, significa que aquí está este P1 transfiriendo una tensión sigma Z. ¿Están entendiendo eso? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? Sí, ¿Se ingeniero. entiende? Ahora, ¿por qué nosotros no le llamamos a esta tensión sigma D y le llamamos, perdón, ¿por qué a esta tensión vertical aquí en el análisis triaxial no le llamamos sigma Z y le llamamos sigma D? Porque aquí estamos suponiendo que sigma D es la diferencia entre sigma Z menos sigma 3. Es decir, es la diferencia de tensión entre la tensión que yo estoy aplicando por mi carga axial menos mi tensión confinante en la dirección vertical. Por eso cuando estudiamos el ensayo triaxial dinámico, no hablamos de sigma Z y hablamos de una tensión sigma D, que es una tensión de desvío, dada por la tensión axial que transmito menos la tensión que la vamos a llamar esta tensión sigma 3 como tensión confinante. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ¿cómo podemos interpretar aquí el módulo eh, resiliente? El módulo resiliente no es otra cosa de cuánto va a ser la deformabilidad de mi suelo bajo estas tensiones de desvío y mi tensión confinante. Si ustedes se acuerdan de la ley de Hooke generalizada, cuando yo tengo tensiones, ¿no? En las direcciones sigma X y sigma Y,
yo puedo tener unas deformaciones también en las direcciones X y en las direcciones Y. Entonces, para el caso bidimensional de tensiones, nosotros tenemos que, por ejemplo, la deformación en X va a ser igual a 1 sobre el módulo elástico de sigma X menos sigma Y veces el coeficiente de Poisson, ¿no? Esta es la ley de Hooke para el caso bidimensional y la ley de Hooke generalizada, aquí le aumentaríamos menos mu o coeficiente de Poisson veces sigma z, ¿no? Y a través de esta relación podemos calcular también las deformaciones en Y y Z, cambiando aquí sigma Y sigma Z y acá sigma X y sigma Y o sigma Y y sigma X respectivamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el módulo elástico de un suelo o módulo resiliente va a ser función del nivel de tensiones que yo tenga acá. Entonces, este módulo resiliente a mi profundidad H va a ser función de la intensidad de mi carga de eje, que va a afectar mi sigma D o tensión de desvío, pero también va a ser función del nivel de confinamiento que yo tenga a un nivel H. ¿Quedó entendido? ¿Hasta ahí? Sí, ingeniero. Continuando con este raciocinio, seguimos con el mismo suelo A aquí. Y este mismo suelo a una profundidad H1 va a estar sometido a tensión confinante diferente. Entonces, ¿qué significa? Que la tensión de desvío y la tensión confinante del mismo suelo a una profundidad H1 va a tener valores diferentes a la profundidad H. ¿Y qué vamos a tener con eso? Que mi módulo resiliente del suelo a la profundidad H no va a ser el mismo módulo resiliente a la profundidad H1 para la misma carga. Entonces, el módulo resiliente de un suelo no es una constante, es una variable. Es una variable dependiente de la intensidad de mi carga y de las tensiones que se desarrollan con la profundidad para un mismo suelo. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, gracias, Sebastián. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Ok, entonces vamos a desarrollar un poco más este concepto. Entonces aquí, siendo el mismo suelo, los módulos resilientes del suelo no son iguales a profundidades diferentes. Y aquí tenemos el mismo suelo A, pero que ahora ya el suelo de pavimento no está sometido a una carga de eje simple y está sometido a una carga de eje tándem, como ustedes pueden ver acá. Entonces, aquí en esta situación, también la carga va a ser diferente. Por lo tanto, mis tensiones
de desvío y confinante van a ser diferentes a la profundidad H y también a la profundidad H1. Resumiendo con este par de láminas, también para el suelo A, como la carga es diferente y la profundidad es diferente, también mis módulos resilientes van a ser diferentes. ¿Qué se puede deducir de todo esto? Que aquí yo tengo dos tipos de carga. Tengo dos profundidades y un solo tipo de suelo. Pero aquí voy a tener un caso, el segundo caso, el tercer caso y el cuarto caso para el mismo suelo. Y tratándose del mismo suelo, voy a tener que usar cuatro valores de módulo resiliente. ¿Por qué? Porque por más que sea el mismo suelo, la carga es diferente y las profundidades de análisis son diferentes. Entonces ahí tendría que considerar un módulo resiliente para cada situación. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, de todo esto se puede deducir que el módulo resiliente de un suelo de pavimento es una función de una serie de variables, ¿no? PI, es decir, la configuración de carga, HI, la profundidad, sigma 3, que sería la intensidad de confinamiento con que el suelo responde, ¿no?, a las deformaciones, sigma D, la tensión de desvío que es generada por mi carga P1, WI, humedad del suelo también. En el módulo triaxial estático, dinámico, perdón, nosotros trabajamos con un nivel de humedad óptima. ¿Por qué? Porque cuando construimos carreteras, la humedad objetivo es la humedad de compactación, ¿cierto? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, ingeniero. Gracias, John. Y ahora vamos a filosofar un poco sobre la Ashton 93 versus módulos resilientes. ¿Ustedes conocen esta ecuación? ¿Alguien conoce esta ecuación? Gracias, Neri. Esta es la ecuación de la Ashton 93, ¿no? Donde W18 es el número de eje de 80 kilonewtons. Aquí es 18 porque son las 80 kilonewtons equivale a las 18.000 libras, ¿no?, de carga de eje, solo que en base decimal, igual a ZR veces S sub 0, que son parámetros estadísticos. SN es el número estructural, ¿no? Delta PSI es la pérdida de servicio en el tiempo. Y aquí aparece el módulo resiliente. Entonces aquí, por eso se migró hacia los métodos mecanicistas empíricos en base a la H93, porque aquí, con esta ecuación, estaríamos representando todos estos casos con apenas un valor único de módulos resilientes. Y eso ya nos saca de la realidad, digamos, de la respuesta del pavimento, usando una ecuación empírica donde consideramos que el módulo resiliente es una constante única.
¿Quedó entendido? Entonces, este es el espectro vehicular de la Ashton 93, 13 tipos de vehículos que me van a generar, por lo menos a una misma profundidad, 13 valores diferentes de módulos resilientes. Y aquí, con un valor único de módulos resilientes, yo estoy representando todo este espectro. Entonces, esa es una de las inconsistencias de la Ashton 93. Otra inconsistencia es que se ha intentado correlacionar el módulo resiliente de un suelo en función del CBR veces 10, ¿no? También es otra inconsistencia porque no tiene nada que ver CBR con módulos resilientes, ¿no? Entonces, estos modelos se han usado, pero resultan en modelos pobres de diseño, ¿ok? Entonces, eh, se ha visto que estos mecanismos de representación de un suelo de pavimento a través de estas fórmulas empíricas puede llevar a diseños que pueden presentar un comportamiento muy diferente en la realidad del previsto en el diseño. Otro aspecto también es que nosotros en la construcción usamos básicamente el ensayo de densidad, pero en el diseño nos basamos en módulos resilientes y controlamos un parámetro de módulos resilientes a través de la famosa densidad de campo, que ya lo discutimos, ¿no? Cuando hicimos LWD, GeoGauss, DCP, ¿no? Entonces, toda esta lámina, más que nada, es para traer un poquito a la palestra, ¿no? El tema de la inconsistencia de lo que es el control de compactación por densidad de campo, por ejemplo, ¿no? Y como hemos visto anteriormente, hoy en día existen muchos otros métodos, ¿no? Como ser el GeoGauss, el LWD, el DCP, que nos ayudan a tener una mayor compatibilidad en las fases de diseño y control de calidad de materiales. Y lo que vamos a ver ahora es el ensayo triaxial dinámico mediante el ASHTO T307. ¿Ok? Bueno, básicamente el ensayo de módulos resilientes consiste en compactar un cilindro de suelo, como el que ven acá. Este es mi suelo. Y a este cilindro de suelo lo que se le aplica es una tensión de desvío y una tensión confinante que, como ustedes ven acá, es circunferencial, ¿no? El estado de carga en 360 grados es idéntico. Por eso decimos que el problema es axisimétrico conforme está ilustrado aquí en estos esquemas. ¿Está entendido ahí el aspecto de la naturaleza axisimétrica del problema? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que medir cuánto es la deformación que por esta carga de desvío y esta tensión confinante, cuánto se deforma axialmente este cilindro de suelo. Y aquí trabajamos con la ley de Hooke unidimensional. Si yo tengo la longitud que es padronizada, nosotros usamos una longitud de 20 centímetros
Este cilindro que usamos en la normativa tiene un diámetro de 10 centímetros por una longitud de 20 centímetros, que la voy a llamar de L. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Eh, lo que yo hago acá es dividir. Yo puedo decir que la deformación va a estar dada por mi delta sobre L. Y si yo conozco mi tensión de desvío o mi tensión axial, yo puedo relacionar deformación por tensión de acuerdo a las resistencias de materiales, diciendo que mi deformación, perdón, es mi tensión dividida por el módulo resiliente del suelo. Entonces, como yo tengo del ensayo, yo sé qué tensión de desvío estoy aplicándole al suelo, mido mi deformación, ya vamos a ver cómo se mide esta deformación. Entonces, de ahí yo puedo decir que el módulo resiliente para el estado de carga de sigma D y sigma 3 está dado por el valor de la tensión aplicada dividida por la deformación que ha sido provocada sobre mi suelo. Y es ahí que yo defino en el ensayo cuánto vale mi módulo resiliente para estas condiciones de tensiones de confinamiento y de desvío. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, yo les dije tensión de desvío, aquí está como ese máximo. Ya vamos a ver más adelante cómo se calcula en el ensayo ese máximo. Y bueno, este es el esquema de preparación del suelo. Vamos a verlo con más detalle el día sábado. Vamos a tener clases de laboratorio el sábado, pero básicamente para poder compactar este cilindro de suelo de 10 por 20 centímetros, lo que tenemos en el laboratorio de suelo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente es caracterizar el suelo, como ustedes pueden ver. Estas son bolsas en las que se ha preparado suelo para confeccionar las muestras de triaxial. Entonces, eh, este suelo generalmente se tiene que sacar la humedad Proctor y para esa humedad lo que se hace aquí en esta bandeja es secar el suelo y preparar este suelo con el porcentaje de humedad óptima que nos da el ensayo de Proctor. Y lo que se hace a continuación es proceder a la compactación del suelo. Para poder hacer esa compactación, nosotros usamos la prensa del laboratorio de suelo, que la vamos a ver el día sábado. Y lo que se hace es introducir estas muestras de suelo sobre este cilindro. Estos son cilindros de compactación que en realidad este modelo de juegos de cilindros lo obtuve
de la Universidad de San Pablo, de la Escuela de Ingeniería de San Carlos, que viajé allá para ver cómo eran los moldes, ¿no? Que ellos estaban usando y bueno, me dieron la oportunidad de poder sacarle medidas, ¿no? A sus moldes. Y bueno, volví acá y con eso, con la ayuda de algunos tesistas, ¿no? Que hace años hicieron su trabajo en módulos resilientes, su trabajo de maestría, pudimos conformar estos moldes de acuerdo a normativas. Un parámetro importante, ¿no? A indicar acá es que es que nuestro molde, ¿qué sucede? Este tamaño de cilindro de 10 por 20 es indicado para suelos de subrasantes. Para suelos de capas bases y capas subbases, la norma ASHTO 307 lo que indica es que tienen que usarse moldes de 15 por 30 centímetros. Si bien nuestro equipo triaxial, que es este que vemos acá en la pantalla de inicio de la presentación, este equipo esta cámara puede adaptarse para 15 por 30, simplemente usar una cámara más grande, ¿no? Debido a que siempre es complicado en la universidad hacer saltos tecnológicos, peor si es en laboratorio. La norma ASHTO T307, sin embargo, me permite, eh, me permite usar capas bases y subbases en tamaño de cilindros de 10 por 20, siempre y cuando yo elimine todo el sobretamaño de piedra, ¿no? O material retenido en el tamiz de 20 milímetros de apertura. Entonces yo puedo también evaluar módulos resilientes en estos tamaños de moldes de 10 por 20 para capas base, pero siempre y cuando yo confeccione mis muestras de capa base y subbase con material pasante en el tamiz de 20 milímetros. Entonces, con eso puedo hacer pruebas en subrasante. Ok, quedó entendido hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Entonces vamos a hacer un intervalo de 10 a 15 minutos y venimos y volvemos en la segunda parte para explicar un poco cómo es el proceso este de compactación, cuál es la secuencia y, y cuál es la filosofía del ensayo eh, que se realiza para armar un modelo de módulos resilientes de suelo. ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Sí, ingeniero, se entendió. Ok, gracias, John. Entonces hacemos un intervalo de 10 a 15 minutos y volvemos con la segunda parte. Muchas gracias. Recording stopped.